Entonces, ¿qué cosas es lo que vamos a estudiar en microbiología? Vamos a estudiar bacterias, virus y hongos. Ese es el problema. En el primer módulo solamente tenemos parásitos. Ahora, bacterias, virus y hongos. Lo más importante, pero igualito. Entonces, ya saben que la microbiología pues, es justamente el estudio de los microorganismos. La microbiología médica es básicamente esos microorganismos que son patógenos para el ser humano. Esos los patógenos son los que hacen daño. ¿Por qué hacen daño? Por algo que se llama virulencia. ¿Ya? Hay microorganismos que son patógenos y otros que no son patógenos. Unos son más patógenos, otros son más virulentos. Nosotros tenemos nuestros microorganismos que son amigos, que es la microbiota. Nosotros convivimos, pues, ya vamos a ver que es muy interesante. Aquí están, tenemos virus, bacterias, protozoarios, bueno, los protozoarios ya lo vimos, y hongos. Hay una clasificación que los microorganismos se dividen en acelulares y celulares. ¿Por qué acelulares? ¿Por qué celulares? Porque ciertos microorganismos pues no son considerados como sexos. ¿Cómo qué? ¿Quiénes no son considerados como verdaderas células? Virus. Los virus. En cambio, pues las bacterias, los hongos sí, son células. En cambio, los virus, si no tienen un huésped, se mueren. O sea, no son verdaderas células. Por eso le llaman acelulares. Por ejemplo, son los virus. Ponen viroides, pero el más importante son los virus. Y los celulares, pues, son las bacterias y los hongos. Y acá viene la gran clasificación, pero tienen que saber que siempre preguntan, porque son los procariotas y los eucariotas. Recuerden que las bacterias son procariotas y los hongos son eucariotas, así como las células humanas son eucariotas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia principal entre eucariota y procariota? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El núcleo. Ya, la principal diferencia entre eucariota y procariota es el núcleo que tiene, el DNA que tiene, está envuelto en una membrana nuclear, está organizado en quién? En los eucariotas. En cambio, en los procariotas ustedes van a ver pues que es un DNA que está tirado ahí, que no tiene membrana nuclear, ¿no? Que no está organizado, por eso se llama procariota. Esa es la principal diferencia. ¿Ya? No tiene la membrana nuclear, no tiene, está ahí en ese lugar. Te pregunto. Aquí están los microorganismos celulares, principalmente los virus. ¿Ya? Los viroides básicamente tienen una cadena de ARN circular. En realidad no tienen una importancia media como tal como los virus. Ojo, los virus o son ADN o son ARN. Ese es el principal trabajo que van a hacer ustedes. Desde ahora lo pueden ir haciendo, que sea fácil esta segunda parte. Es decir, hagan su resumen de virus ADN y de virus ARN. Pueden ir empezando eso, para que se les haga fácil este segundo módulo. Entonces se le va a preguntar. ¿Por qué se les pregunta? Para que se equivoquen. Porque como nadie lo va a hacer, entonces no te van a decir, mira, hay un virus que tiene ADN, doble cadena. Van a ver ahí la tabla grandísima y dicen, no estudian. Y no estudian. Y eso que uno les dice, les preguntan, les preguntan.
Y eso es el pregunta. Entonces vayan avanzando y hagan eso. Virus DNA, virus ARN. El virus nunca tiene los dos. Pues un virus ARN, es un virus DNA. Y los priones solamente tienen una cadena de aminoácidos que se llama prión, ¿no? Y no presenta material genético. O sea, por eso que tampoco es más cerca. Ya vamos a ver la enfermedad que causa. Entonces, aquí está los microorganismos celulares y los microorganismos de las procariotas. O sea, a esto me refería cuando digo eucariotas. Miren, es un núcleo, qué bonito, con su DNA que está ahí. En cambio, mire este, no tiene membrana nuclear. Esta es una bacteria y esto es una célula eucariota. Ya van a ver que la cantidad de microorganismos pues es mínimo en los procariotas. Principalmente lo que tienen son ribosomas. Ribosomas tienen plásmidos. Los plásmidos, para que sepan, son ADN que están fuera no están en el citoplasma, pero tienen una función importante. Los plásmidos son los que se transfieren a otras células, por ejemplo, para resistencia bacteriana se transmite por plásmidos. Ciertos virus se transmiten por plásmidos, van a ver por eso. En cambio, este es como cualquier célula que ustedes ya estudiaron en biología. Bien, esta pregunta, donde aquí vas a ver la diferencia entre los microorganismos, ¿no? Están inquietos, pero bueno. Virus, bacterias, hongos, y esto pues ya todos son expertos ustedes, ¿no? Protozoarios, entonces, el diámetro, ácido nucleico, núcleo, procariota, eucariota, ahí están ribosomas, por ejemplo, ribosomas, ya, el virus no tiene, pero aquí miren, la bacteria tiene ribosomas, ojo, pero ese tente es muy diferente al de los hongos y muy diferente a los eucariotas, pero las bacterias tienen ribosomas, son 70S, ¿ya? Lo que sí no tienen son mitocondrias, en cambio los eucariotas sí tienen mitocondrias, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante, porque lo vamos a ver después. Bien, entonces vamos a estudiar a las bacterias, las procariotas. Bien. En la práctica, ahora sí van a tener práctica como tal, y ahí van a hacer uso de la coloración grande. Ustedes ya conocen la coloración grande, pero la utilidad de la coloración grande es aquí en microbiología para diferenciar las bacterias. Las bacterias se clasifican según la coloración gram en gram positivos y gram negativos. Es importantísimo. Ya, aquí sí, sigan lo que les voy a decir. Bacterias, coloración gram positivas y gram negativas. Y, a su vez, gram positivos son cocos o bacilos. Cocos o bacilos. O sea, al final ustedes van a tener cocos gram positivos, bacilos gram positivos. Cocos gram negativos, bacilos gram negativos. Eso es lo que yo quiero. Otra tarea para que sea fácil esta parte. Los cocos gram positivos básicamente son dos, excepto cocos dos. Pero hagan su lista de los bacilos gram positivos, porque eso se le va a preguntar, porque como no estudian eso. Y de los bacilos gram negativos, hay bacilos que son la gran cantidad, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, y los pocos gram negativos, que son muy pocos, entre uno. Por ejemplo, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitis, son pocos. Entonces, hagan su lista y cuando estudien bacterias va a ser fácil. Hagan su lista. Bien, entonces, aquí vienen justamente pues los gram positivos, Staphylococcus, ¿no? Los gram negativos, Escherichia coli. Aquí está justamente la coloración gram, que van a hacer su práctica.
a veces le van a preguntar cuál es el orden de la coloración gran. Tienen que organizarlo. Primero es cristal de violeta, ¿ya? Primero le echas el cristal de violeta, es justamente el que da la coloración morada, ¿no? Luego, ¿no? En la solución iodada, luego lo decoloras con alcohol acetona, luego usas la safranina. Ya vamos a ver eso. ¿En base a qué es esto? En base a su pared celular. La gran diferencia entre un gran positivo y un gran negativo es su pared celular. ¿Ya? Aquí ven, esta es la pared celular de un gran positivo, esta es la pared celular de un gran negativo. ¿Cuál es más complejo? ¿La pared celular de un gran positivo o de un gran negativo? Del gran negativo. ¿Ah? Gran negativo. El gran positivo es sencillo. En cambio, mira todo esto lo que tiene el gran negativo. Tiene todo esto, tiene pocas cosas. Y eso hace de que las impresiones por los gran negativos sean terribles. Eso hace de que los gran negativos actualmente sean un gran problema, porque por la gran resistencia que están haciendo. Por esto. ¿No? En cambio, Estructura compleja. ¿qué es lo que tiene esto? Básicamente, pues perteuricano, que es esto que está aquí. El 80% de la pared celular de un gran positivo es perteuricano, que es de la misma forma. En cambio, mira, el perteuricano solamente es 20% de la pared del gran negativo. Entonces, ¿qué es lo otro que tiene? Pues sus oligopolisacáridos, ¿no? El famoso LPS. Y el LPS es la parte más importante de la pared de los gran negativos, porque está implicado en la sepsis y todo eso. LPS. ¿Ya? Esta es la membrana celular. ¿Ya? Recuerden que la membrana celular está ahí y encima está la pared celular. Ahora, ¿los eucariotas tienen pared celular? ¿Qué piensas? Sí. No. ¿Tiene pared celular? Los hongos. ¿Los hongos no son eucariotas? Sí, pero Ya pregunta examen. Entonces los hongos tienen pared celular. O sea, ¿los eucariotas tienen pared celular? sí. Sí. Por ejemplo, los hongos. No se equivocan. Ya, entonces, porque aparentemente uno dice, no, los eucariotas no tienen pared celular, sí tienen. Ejemplo, los hongos. Ya, entonces, ¿cuál es el principal componente que solamente tiene los gran positivos? El ácido teicólico en la pared celular. Los gran negativos no tienen ácido teicólico. El LPS, el lipopolisacario, solamente lo tienen los gran negativos. Los gran positivos no tienen LPS. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, justamente, gracias a la coloración gran, se ve gran positivo que se ven moraditos y gran negativo que se ven de color medio rosadito, ¿no? Medio rosadito. ¿Ya? Y básicamente porque cuando tú haces la coloración, mira la cantidad de perteuricano que es, 80%, y este perteuricano es la que agarra el cristal de violeta. ¿Ya? Entonces, si el perteuricano agarra el cristal de violeta, pues lo agarra y no lo deja. Y por eso es que al final queda con esto. En cambio, este, pues solamente, ¿qué cristal de violeta va a agarrar? No agarra. Entonces, al contrario, le metes el decolorizador de su PU, eso lo lleva. Entonces, tienes que pintarlo con otro color, con la safranina. Y la safranina es lo que agarra toda la pared y se colorea de este color. Ese es el afisiopato de la coloración gran. ¿Se entendió? Ya. La práctica ustedes van a hacer fácil. Ahí está. Ahora, pregunta a veces el examen. ¿Por qué todos se confían? Todas las bacterias son gran positivas. Hay un grupo que no se colorea por la coloración grande. ¿Cuáles son?
Ahí está. Tenemos, por ejemplo, el micobacterio enteroceluloso. El enteroceluloso no lo vas a colorar con la coloración grasa. Tiene su coloración especial. ¿Cómo se llama? Coloración de Sill-Wilson. Coloración de Sill-Wilson. ¿Ya? Entonces, en este segundo examen te van a preguntar coloraciones. Esa es pregunta examen. ¿Cuál es el agente y cómo se diagnostica? Se lo está diciendo con qué coloreas. Aquí donde tienes que manejar cultivos, medios de cultivo, coloración, todas esas cosas. ¿Ya? El treponema pallidum, lógicamente tampoco se colorea. El Mycoplasma pneumoniae, vayan conociéndolo. El Mycoplasma pneumoniae es la bacteria más chiquita de todas, la más chiquitita. No tiene pared celular, por lo tanto, al no tener pared celular es la más deforme, porque la pared celular es que te da forma, entonces tiene muchas formas, ¿ya? Entonces ya vayan conociéndola así, ¿ya? Y es la que causa las neumonías atípicas. Cuando hablemos de neumonía, para neumonías típicas y atípicas, el 80% de las neumonías son típicas, principalmente el neumococo, vayan aprendiendo eso, y el 20% son atípicas. De las atípicas, ¿cuál es más frecuente? El Mycoplasma, junto con Legionella, que tampoco se colorea, junto con Clamidia, que tampoco. Rickettsia es la que otra bacteria que también se colorea. Entonces, estas son el grupo de bacterias que no se colorean. Otro dato que tienen que aprender también, aunque no se lo digan, tienen que ir quiénes son intracelulares y quiénes son extracelulares. Hay bacterias que están dentro de las células y hacen daño, y hay otras que están fuera de las células. Esa es otra característica que tienen que ir tratando dentro de las bacterias. ¿Está claro? ¿Sí? Sill-Wilson. Z-E-E-E-L. Ahorita te lo digo, porque aquí. Pero es Sill-Wilson. Entonces, con la coloración gran, no se olviden, yo evalúan dos cosas con la coloración gran. No solamente el color, sino también la forma. No se olviden, la forma. Por eso dices tú, es un coco gran positivo, es un bacilo gran positivo, es un coco gran negativo, es un bacilo. Y hay algunos que son coco bacilos, pero no vamos a meternos por ahí, pero hay algunos que son coco bacilos. Algunos que están en parejita, diplococo, como el neumonio. Unos que están distribuidos en cadena, ¿no? ¿Como cuál? Como el diplococo, que distribuyen en cadena y cadena. Otros que se distribuyen en racimo, como un racimo de uva, como el estafilococo. Son características que van a ir aprendiendo poco a poco. Una característica importante es el metabolismo que tienen las bacterias. Las bacterias, algunas que tienen un metabolismo aerobio, es decir, necesitan el oxígeno para poder funcionar. ¿Ya? Recuerden que el oxígeno, ¿para qué se usa? Como alimento. Para los rojos. ¿Ah? ATP nos ayuda a tomar. Es para obtener energía. Recuerden que cada célula es como ¿qué es? Una fábrica, ¿no es cierto? Ya, toda fábrica necesita combustible. Ese combustible es el oxígeno. Entonces, igual, las bacterias necesitan hacer funcionar su fábrica. ¿Ya? Algunas necesitan oxígeno, como por ejemplo el Mycobacterium. El bacterio necesita oxígeno. Yo le quito el oxígeno del Mycobacterium. Pero hay otras que, por ejemplo, no necesitan oxígeno, que se llaman anaerobios.
como el Clostridium, el Bacteroides. Tú le juegas oxígeno y se muere. ¿Ya? Pero le quitas el oxígeno y están felices. ¿Ya? Y hay otros, pues, que ¿qué cosa es facultativo? Que sí y que no. ¿Ya? ¿Ya? Como por ejemplo estafilococo. Pero eso es lo importante, o sea, el metabolismo es variado y poco a poco tiene que ir conociendo. ¿Ya? ¿Cuál es el metabolismo de las bacterias? Porque al final de cuentas, ¿para qué estudian las bacterias? Para que aprendan así. ¿Cómo es eso? Al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Recuerden que ustedes no van a estudiar estos microorganismos para que sean parasitólogos, nada de eso, sino aplicado a la medicina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Que ustedes aprendan los microorganismos y al final ustedes digan, ajá, ese paciente tiene una infección urinaria. Ajá, ¿cuál es el tema que tiene? El Escherichia coli. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente en la consulta o en la emergencia, ustedes van a, claro, plantean clínicamente el diagnóstico, pero van a aprender también que aquí hay que corroborar el diagnóstico. Vamos a pedir un cultivo. ¿Cuánto crees que dura un cultivo? 4 o 5 días. ¿Y tú vas a esperar 4 o 5 días para el tratamiento? Se te muere el paciente, con mucha razón. Entonces, ¿cómo se llama cuando uno da un tratamiento por sospecha? ¿Cómo se llama eso? Presuntivo. ¿Ah? Presuntivo. Diga tu nombre. ¿Cómo se llama? Tratamiento empírico. Y ustedes van a dar tratamiento empírico. Nosotros lo vamos todos los días. Y después colaboramos. Pero ¿cuál es el requisito? Tienen que saber cuál es el microorganismo. De modo, pues, ¿cómo van a dar tratamiento empírico si no saben una meningitis que no produce, una enfermedad rica que no produce, una neumonía que no produce? ¿Cómo van a indicar un antibiótico? Entonces, ya están dándose cuenta cuál es el objetivo. Bien. Esto es básicamente para que ustedes vean cómo son las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen fase de crecimiento, ¿ya? ¿Quieren ver? Una fase de latencia, una fase exponencial de crecimiento, luego se para una fase estacionaria y una fase, pues, de declinación, ¿no? Entonces, hay bacterias que se reproducen, es como todo, hay otras más lentas, hay otras más rápidas, y llega un momento en que se reproducen tanto que se paran. ¿Y por qué se paran? Porque ya no hay más alimento, ¿no? O sea, ya, por más que quieran comer, el ambiente no hay, entonces se mueren, ¿no? Pero este es el proceso, ¿no? Entonces, pero en ese proceso que se están reproduciendo, son de no siempre se comunican. Entonces aquí vemos cómo se reproducen las bacterias, ¿ya? Únicamente la mayoría es posición binaria, es decir, pues aquí no hay, es asexual, por supuesto, no hay bacteria macho, hembra, no hay serie parásita. Aquí es posición binaria, ya crece la célula y se parte en dos, se parte en dos y se van partiendo en dos, por eso lo van apareciendo gran cantidad. Esto es interesante, la reproducción parasexual. ¿Por qué? Porque es la forma como ellos, las bacterias, pues pueden transmitir ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Pero miren, es la forma con la cual se transfieren el DNA. Son tres formas: conjugación, transducción y transformación. Miren, esto
se llama pili. Los pili, vamos a un elemento muy importante que tienen las bacterias. Los pili, ¿ya? Les sirve, por ejemplo, ustedes van a aprender de la Escherichia coli. La cosa más frecuente, 80% de los mortales, o sea, por Escherichia coli, es un bacilo granulativo. Cuando escribimos Escherichia coli, vamos a ver que hay Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli uropatógena. Porque la verdadera Escherichia coli es enteropatógena, está en el intestino. ¿Ya? Pero hay un grupo que no le gusta estar en el intestino, le gusta estar en las vías urinarias. Son las que producen las infecciones urinarias. Es la misma Escherichia coli, la misma familia. Pero estas tienen una gran característica, las Escherichia coli uropatógenas, de que tienen sus piecitos, bastante piecitos. Son los famosos pili. Los pili les sirven para adherirse. Es como, siempre digo, una telaraña. ¿Por qué? Porque justamente de la región anal van hacia adelante. Y recuerden por qué las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres. Por la cercanía. Por la cercanía, porque la mujer tiene una uretra más corta, entonces la región vestibular, eso está abierto, fácilmente pasa, especialmente pues, cuando la higiene no está bien. Recuerden que la limpieza, ¿cómo es? ¿De delante hacia atrás o de atrás hacia adelante? Y detrás. Bien. Entonces tú dices tu cosa. Ah, ya. No, tienen unas historias. Muchos técnicos cuando empiezan a aprender, pues cometen errores. Ya. Los viejitos son los que sufren. Pero bueno, es otra cosa. Pero siempre es, pues, de adelante hacia atrás, ¿no? Siempre llevas toda la Escherichia coli adelante y feliz de la Escherichia coli. Entonces, recuerden algo, la única bacteria cuyo mecanismo de infección es por vía ascendente es la Escherichia coli. No hay otra. El mecanismo de infección de la infección urinaria es por vía ascendente. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli con su patita sube pili, llega a la uretra, sube a la vagina, el uretre, llega al riñón. ¿Quién va? Nadie. ¿Y a través de qué? A los pili, a través de los pili. Entonces, una función importantísima es la adherencia. Pero ciertas bacterias utilizan también los pili, ¿para qué? Para pasar su material genético a otro, a través de los pili. ¿Cómo se llama eso? Se llama conjugación. Recuerda que le dije los plásmidos, que los plásmidos están ahí dentro de la bacteria, están separados, ¿ya? No están formando parte de esto, sino están separados. Esos plásmidos pasan por los pili, fíjate, y pues esos pili lo que hacen es al pasar los plásmidos, le está pasando un poco de cosas de una bacteria a la otra, pasa de todo. Y hay otra forma, a través de los fagos. ¿Qué cosa es un fago? Es un fago. Un fago es el virus que tiene una bacteria. Cuando usted dice un fago, es el virus de bacterias, sí, ahí está. Un fago. Se pega en la bacteria como todo. Y luego pues, igual ciertos plásmidos, o el fago viene infectado y se la pasa a la bacteria, o el fago pues agarra ciertas y se lo pasa a otra bacteria. ¿Por qué no forma? Pero en este caso, ¿quién es el intermediario? El fago. El fago. Y ya, la transformación es lo que se hace en laboratorio. Pues, se troza a la célula, a la bacteria y pues se le lisa y se le mete DNA, eso ya es la transformación, se llama transformación.
Lo más frecuente Ahí está. es conjugación y transducción. No se olviden. Conjugación es por el PIN y transducción es por el pago. Me pregunta esa. Bien. Entonces, hay gran problema en las bacterias, ¿no? ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? Las buenas son las microbiotas, ¿no? Claro. Que a mí se llamaba la flora bacteriana, o sea, microbiota. Un llamado bonito. Pero pues hay bacterias pues, que son malas, ¿no? Terribles. ¿Ya? Entonces, pues esas malas son las llamadas patógenas. Ya, entonces, las bacterias patógenas son aquellas que tienen capacidad de producir enfermedad. Y según el grado de enfermedad, hay enfermedades que son leves, que son moderadas, que son severas, y depende de su virulencia. ¿Qué depende de la virulencia? La virulencia depende, ya vamos a ver, de enzimas, de proteasas. Cada bacteria ustedes van a ver que tiene diferente. Y ese justamente, los factores de virulencia es importantísimo. Porque no solamente los factores de virulencia hacen de que te hagan daño, sino también hacen de que se escondan o resistan al sistema inmune. Evita que lo excluyan. ¿Ustedes ya llevan la inmunología? Sí. ¿Ah? Entonces ya saben. Bien, entonces un factor de virulencia es la herencia. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, la Escherichia coli de sus patitas se adhiere. Igual, los virus. Criterio importante para que un virus infecte, pues que se adhiera a la célula. Si un virus no se adhiere a la célula, pero ese sí se une con receptores, los virus. Es obligatorio que se adhiera a la célula para poder ingresar. Porque el virus es terrible. El virus no cree en nadie. El virus con su receptor reconoce el receptor y se mete. Y al final que se metió, ya está listo. Se apodera de todo el aparato que tiene ese golpe. Ese es el problema con el virus. Algunas bacterias, como vamos a ver, ¿ya? Como por ejemplo la Shigella, pues destruyen, producen una gran inflamación porque tiene enzimas. Hay enzimas como son las proteasas, la hyaluronidasa, las parabenasas. Lo que hacen es destruir el tejido pues, para que se metan más las bacterias. Y eso pues, produce sangrado, produce inflamación. Otras elaboran toxinas. ¿Ya? Por ejemplo, tanto los gram negativos y los gram positivos elaboran toxinas. ¿Ya? Exotoxinas. ¿Ya? Gram positivo elaboran exotoxinas. Pero las únicas que liberan endotoxinas son los gram negativos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es un gram negativo y yo lo destruyo, las endotoxinas forman parte de su pared celular. Entonces imagínate que hasta los gram negativos, yo destruyo un gram negativo, ¿qué cosa va a salir? La pared, ¿no es cierto? Sigue fastidiando, sigue fregando, porque te siguen inflamando. En cambio, pues tú destruyes a este y ya la mataste. En cambio, esa no. Esa la destruyes y sus pedazos que salen siguen inflamando, siguen tratando problemas. Por eso es que los gram negativos, ya ustedes la van a ver, que son terribles. Son terribles. Más que los gram positivos. Pero gram positivos y gram negativos liberan toxinas. ¿Y cuáles son las toxinas? Productos de secreción de estas bacterias. ¿Estamos claros, no? Sí. Y esta tablita es lo que te va a venir en el examen.
¿Ya? Diferencias entre endotoxina y exotoxina. Recuerden que el examen aquí también es para llenar. 4 diferencias entre exotoxina y endotoxina. Esto lo responda. Bien, ya nos dijeron que era para Desde mi tiempo. Y yo pregunto. Ah, pero dijo que iba a venir Piojo. Pero me dijo que no iba a venir Piojo y vino. Confías en la gente, confía que todo hace para marcar. Dile que dijo que iba a venir Piojo y eso. Tú también creíste. Aquí tienen un ejemplo claro de lo que es una toxina. Por ejemplo, en el tétano. El tétano es una enfermedad conocida como una toxina. ¿No? ¿Cómo se llama la bacteria? Se llama Clostridium tetani. Tetani. ¿Ya? Entonces, cuando tú, por ejemplo, te lesionas, es lo más frecuente en el pie, a veces no te das cuenta, pisas un clavo oxidado, y ese a veces no te limpias, piensas que no pasó nada, y ese medio necrótico anaerobio hace que crezca el Clostridium. Pero el Clostridium no se mete, sino crece ahí en la piel y produce la toxina. La toxina es la que se mete. Por eso es que el tratamiento no es matar al Clostridium, sino es bloquear a la toxina. Que la toxina se va por los nervios y va para producir justamente el tétano. Por eso, ustedes cuando nosotros de una lesión así, nos han puesto, ¿qué cosa nos colocan? La cura contra el tétano. Que están haciendo es bloquear la toxina. No están destruyendo a la bacteria. ¿Ya? En cambio, las endotoxinas son las bacterias que se liberan y necesitamos aquí. ¿Cómo controlamos eso? ¿Ya? Entonces, y eso nos da negativo. Entonces, este es otro factor de virulencia que es el biofilm. ¿Qué cosa es el biofilm? El biofilm es como una membrana, por ejemplo, tú le colocas una sonda, va a ser un estático, ¿sabes? La construcción, tú le colocas una sonda para que pueda orinar el paciente, pues no se puede operar, pero pues, si no le colocas la sonda, pues se llenan y están en problemas. Si le colocas la sonda, tú vas a ver después de un tiempo que esa sonda está rodeada por una capa. Tú sacas la sonda y ese es el biofilm. Y todo ese tejido que prácticamente rodea a la sonda, pero ¿cuál es el problema? Que la bacteria se mete debajo de esa membrana. Entonces tú le colocas antibiótico y el antibiótico se los protege. ¿Ya? Entonces, la misma caries dental se pone, ustedes han visto que se pone como ese es un biofilm, ¿no? Cuando uno se hace la curación y sacan esas hay como esas cáscaras, ese es biofilm, ahí están los gran negativos, perdón, los anaerobios. ¿Ya? Bien, hasta aquí una pregunta. Bien, ahora vamos a ver los eucariotas, ya, principalmente los hongos. Los hongos son células eucariotas que tienen pared celular. Los hongos básicamente son
Ahora como van a aprender son de dos tipos. Levaduriformes, que son estos, o unicelulares, levaduras unicelulares, o filamentosos. Están formados por varias células, son multicelulares. Unicelulares, levaduras, multicelulares, los filamentosos. Estos filamentosos cuando se juntan forman los mohos. Ustedes son el pan cuando dejan varios días o una fruta, así, una cosa verde. Eso es un moho, un hongo filamentoso. ¿Ya? Hongo filamentoso multicelular. ¿Ya? Entonces está unicelular, ovalado, tienen bolitas filamentosos. Esto se reproducen por fisión binaria, de cada bola en dos. En cambio estos no. Algunos tienen en las puntas son conidios y esos conidios dan lugar a una reproducción de tipo especialmente asexual, ¿no? Ya, aquí las colonias son cremosas, ahí son algodonosas. Depende del tipo de hongo. Pero lo que tienen que saber inicialmente que son levaduras unicelulares, y aquí está la cándida, que es el representante Candida albicans, y aquí está todo el resto de los hongos, usualmente. La mayoría de los hongos son multicelulares, o sea, filamentosos. Aspergillus, Phytoplankton, los que causan la tiña, ¿no? Los dermatofitos, por eso son filamentosos. Ahí está. Entonces, los hongos según su morfología, según su forma, pues tienen, estos son los filamentosos, estos son los levauriformes. Ahorita Aspergillus, Penicillium, Muco, ¿no? Y otros tienen las dos formas, el dimórfico, como el Histoplasma capsulatum. El Histoplasma capsulatum a cierta temperatura es levadura y a cierta temperatura es filamentoso. ¿Ya? Entonces se llama dimórfico. Pero no son la mayoría. ¿Okay? Es una cosa particular. ¿No? Entonces. Bien. Esto de patogenicidad, pues, yo diría que esto es micosis superficial, eso lo vamos a ver que es, cuando hablemos de micosis superficial, es piel, compromiso de la piel y anexos. Y usualmente la causa más frecuente son los dermatofitos. Los dermatofitos son filamentosos, ¿no? Es la famosa tiña, ¿ya? Tiña del cuerpo, tiña de la cabeza, tiña capitis, tiña de la uña, onicomicosis. Es lo más frecuente. ¿Ya? Aquí está. Tricofitón, Microsporum y Epidermoficón. Son las tres especies que son los dermatofitos que causan la micosis superficial más frecuente, que es la tiña. Hay micosis subcutánea, como la esclerotricosis que se toma, y hay la micosis profunda, que son los que atacan los órganos. Por ejemplo, Histoplasma capsulatum y Aspergillus pulmón, y así. ¿Ya? Criptococo, meninges, sistema nervioso. Bien, aquí están. Hay micosis sistémicas, ¿ya? Que son las que atacan los órganos. Y hay micosis que son oportunistas. Eso es interesante porque eso se ve en la clínica, la micosis oportunista. ¿Qué cosa es oportunista? Que depende de tu sistema inmune. Tu sistema inmune está inmunodeprimido, por ejemplo, un VIH, o en un paciente que recibe tratamiento para un tumor, corticoides, ¿no? Su sistema inmune pues, se deprime y ahí vienen los oportunistas. Así como hay bacterias, virus, también hay hongos oportunistas. ¿Cuál es ese hongo oportunista más frecuente?
el Pneumocystis jirovecii en el caso del VIH. El Pneumocystis jirovecii es un hongo, ¿ya? Oportunista muy frecuente. Bien. Finalmente, los virus, como les decía, los virus pueden ser ADN o ARN, nunca los dos, ¿ya? Otra clasificación, los virus pueden ser desnudos o envueltos, con envoltura. ¿Qué significa eso? Desnudos o con envoltura. Normalmente un virus, cuando entra a un huésped, se apodera de la célula del huésped, se apodera del huésped, a veces sale, como se dice, como entró, sin nada. Esos son los desnudos, los más peligrosos. Pero a veces sale con un pedazo de envoltura, como con una sábana. Sale. ¿Qué es eso? Con envoltura. ¿Envoltura de quién? Del huésped. A eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, el SARS-CoV-2, el COVID, ¿qué creen que era? ¿Un virus desnudo o un virus con envoltura? Sin envoltura. Estaríamos felizmente que tenía envoltura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que qué cosa usábamos nosotros? Alcohol. ¿A qué? 26. ¿A qué grado? 96. ¿A qué más? Usábamos para los zapatos. ¿Crees que hubiese sido un virus sin envoltura eso hubiese hecho algo? Felizmente que con eso el virus fue eliminado. Ahí abajo. Están ahorita. Y vamos a ver la estructura de cápside. Algunos son liposaémicos, helicoidales, tienen forma, no tiene una forma muy bonita, ¿no? Y el ciclo de replicación lítico, quiere decir de que cuando entran, esos justamente son los sin envoltura que destruyen. En cambio, los lisogénicos son los que entran y están ahí un tiempo, se reproducen. ¿Ya? Son lisogénicos. Entonces, aquí está lo que está diciendo. Sin envoltura, los virus desnudos, por ejemplo, el adenovirus. Tenemos los mismos niveles, los aéreos, mal. En cambio, lo que tienen envoltura, por ejemplo, el coronavirus. Ahí están, ¿no? Envoltura. ¿Quiénes son más resistentes a los infectantes? Pues sin envoltura. Ahora, la cápside es la que envuelve al virus. El virus es sencillo, tiene su material genético, ADN o ARN, y tiene una envoltura, que es el cápside. Que son una membrana proteica que lo envuelve. Eso, básicamente ese es un virus. Eso es un virus. Y eso puede tener diferentes formas. Ahora, como le decía, ¿qué es lo importante de los virus? Conocer si es un DNA o si es un RNA. Si es un DNA, ¿qué cosa conocer? Conocer si es cadena doble o cadena sincítica, si es un DNA. Y si es un RNA, conocer si es un RNA positivo o negativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de positivo o negativo? Eso es muy importante. Porque recuerden que el RNA, ¿cuál es la función del RNA? Meterse pues, y empezar a sintetizar las proteínas, ¿cierto? Si es positivo, se mete y rápidamente se mete y reemplaza al RNA del huésped. Entonces los RNA positivos son terribles. Pero si es RNA negativo,
se mete y tiene que transformarse a un RNA positivo, se demora. O sea que no es tan patógeno como el otro. Entonces, eso es lo importante. Si aquí tú ves, ¿qué es lo que tienen que aprender ustedes? ¿Cuáles son? Primeramente, los DNA de cadena sencilla y doble cadena, y cuáles son los RNA, que es lo más importante, positivos y negativos. Esta es la lista que tenemos. Los RNA negativos y los RNA positivos. Según su ciclo de replicación, ya habíamos hecho lítico o lisogénico. Lítico es el que destruye, ¿ves? Se mete y no importa, pueden destruir. Ejemplo, influenza, ébola, rinovirus, líticos. En cambio, lisogénico, ya, permanecen ahí como dormidos y después se reactivan. Por ejemplo, el de la varicela zoster, papiloma humano, el VIH. Un ejemplo clásico, el de la... Todos aquellos que hemos tenido varicela, ¿ya? El virus se queda con nosotros. Es fuerte reactiva, pues, del herpes zóster. ¿Dónde está ese virus? Está usualmente en la raíz dorsal, en la columna, ahí está durmiendo. ¿Y en qué momento se activa? Se activa, por ejemplo, cuando la defensa te baja. Y a veces, lamentablemente, te avisa de algo no muy bueno. Por eso es que cuando una persona ya de 50 años, 5 años, le aparece lo que se llama el herpes zóster. ¿Ya? El herpes zóster es el mismo virus de la vacina. Vale, la varicela zóster. El mismo virus, lo que pasa es que como está en el ganglio dorsal, pues no te va a aparecer en toda la cara, te aparece siguiente, los nervios intercostales, pero son vesículas que duelen. Y entonces siempre es un aviso de algo, a veces no muy bueno. Me acuerdo de un familiar que me salió un herpes zóster hace 70 años. Ya que, ¿por dónde vendrá el golpe? Y al final, pues, me informará. Claro, a veces pero siempre se dice que uno no entiende, pero buscar algo. Claro. Bien. Entonces lítico y lisogénico. Muy bien. Hemos dado una pues se llama generalidades, los puntos más importantes de las bacterias, de los virus y de los hongos. Ahora ya a partir de